Hoy 12 de mayo seguimos con el ciclo de entrevistas y sin más dilación presentaros esta tarde a Pepa. A mí me gusta llamarla así, desde que la conocí, ella se presentó como Pepa y yo le llamo así. María José Vázquez, el segundo es López. López. María José Vázquez López, para los amigos, o por lo menos yo le llamo Pepa. Pepa es otra de las mujeres maravillosas de la comunidad Misión Esencial, una mujer valiente, una mujer que un buen día decidió que quería reinventar su vida, y siempre, ahora ya hablo de vida, no hablo de profesión, sino de vida. Y bueno, aquí está casi un año después, bueno, unos meses después, no un año, ¿verdad, Pepa? Porque fue como en julio del año pasado. En julio empezamos, sí. ¿Verdad? Bueno, no hace un año, hará a lo mejor 8 meses aproximadamente que nos conocimos en un entrenamiento que yo hice gratuito y bueno, ella lo tuvo como súper claro. Es una mujer que cuando tiene una cosa clara actúa y tira hacia adelante. Eso me encanta de ella. Me encanta también su autenticidad, al pan y al vino, al blanco y al negro. Es una mujer honesta y ante todo una mujer que está continuamente aprendiendo y evolucionando. No sé si lo he dicho, disculpadme, ella es arquitecta, creo que no lo he dicho. Ella es arquitecta de profesión y en este proceso de reinvención y en este proceso de actualización, como yo siempre digo, también ella es consultora de Feng Shui y más cositas que ella nos va a ir contando a lo largo de esta entrevista. Así que, Pepa, muy buenas tardes por estar aquí. Hola, por estar aquí, por la valentía de estar aquí. No es fácil ni para Pepa ni para muchas personas, ni siquiera lo fue para mí hace un tiempo, tampoco demasiado, estar aquí hablando en público, exponernos en directo y que además no solamente eso, sino que luego esto lo vea mucha gente, ¿no? Así que enhorabuena por esa valentía y nada, como siempre me gusta empezar, me gustaría que nos contaras un poquito sobre qué te llevó a ti, Pepa, a buscar más allá de lo que tenías en un pasado y qué te llevó a, bueno, pues a no, vamos a decir la palabra, estancarte o conformarte o quedarte con aquello que había, sino que había algo dentro de ti, probablemente de tu alma, que te llevó a ese proceso de reinvención e evolución. ¿Qué fue eso que te llevó? Cuéntanos un poquito de tu historia. Vale, gracias por la presentación, antes de nada. Y sí, ahora mismo tengo que decirlo, enfrentándome a uno de mis miedos importantes, que es lo de hablar en público. O sea, a mí me gusta siempre estar no en el escenario, en el patio de butacas. Entonces, hoy estoy, enfrentando ese miedo. Vale. Yendo al grano, lo que me llevó a este proceso en el que estoy ahora fue una situación personal. Una situación personal muy dolorosa, la más dolorosa de mi vida, pero también la más satisfactoria y la más enriquecedora. O sea, aunque se pueda pensar que no. Y fue cuando a mi padre le diagnostican un tumor cerebral benigno. Yo tenía 44 años y acababa de tener un segundo aborto. Entonces, en ese momento, sin tiempo a recuperarme, se le diagnostica a él un tumor cerebral benigno. Entonces nos dicen que puede ser un año, que nos lo llevemos para casa, que puede ser un año, o sea, que como mucho. Vale. Entonces, yo soy hija única. Entonces ellos ya vivían con nosotros, con mi marido y conmigo, mis padres, y decidimos, o sea, hablamos mi madre y yo, y no lo pensamos, pensamos en traérnoslo para casa, es decir, en venir para casa todos juntos. Entonces me encuentro con que mi marido, tengo el apoyo incondicional de él. Vale.
Entonces ahí empieza un proceso que día a día vas viendo el deterioro continuo, el de pasar de andar a dejar de andar, claro. Luego pasar de comer por sí mismo a no poder comer por sí mismo, de dejar de hablar, de poquito a poco. Pero claro, no fue un año, fueron casi 6 años. Entonces, o sea, visto desde ahora, tengo muy claro que él aguantó esos 6 años para que yo aprendiera algo. Claro. Pero lo tengo clarísimo. Y yo. Era un aprendizaje por el que yo tenía que pasar y él aguantó. Aguantó y cuando, quiero decir, aparentemente parecía que no, quiero decir, porque él llegó un momento en que era todo silencio, quiero decir, él no podía comunicarse tal, se comunicaba, quiero decir, yo siempre digo, aprendí a escucharlo cuando él ya no podía hablar. Ah, qué bueno. Pues con el tacto, con la caricia, con el hablarle, yo siempre seguía hablándole. Entonces ahí, en la ese mirada. proceso, claro, con la mirada. Pero llegó un momento en que tampoco podía abrir los ojos porque no tenía fuerza, fíjate. Entonces, pues a veces incluso, me acuerdo una vez que le cogí la mano, su mano y le puse la mía por encima y le puse una música que sabía que a él le gustaba y bailamos con las manos, cuando ya no podía moverse, o sea, no podía tal, él de vez en cuando me apretaba, tal, vale. Qué bonito. Entonces, en todo ese periodo, eso, yo en ese momento no lo viví el momento, no pensaba lo que estaba pasando, pero ahora me doy cuenta de lo que estaba pasando. O sea, fue un aprendizaje que tenía que vivir, en ese momento acepté y aceptamos todos lo que estaba pasando, fui capaz de priorizar, porque lo importante era él, fui capaz de actuar porque había que cuidarlo a él y al mismo tiempo había que hacer todo lo que él no podía ya hacer, como era ocuparse de papeleos, de gestiones, de tal. Vale, fui capaz de vivir el momento, de disfrutar cada momento con él, de levantarme cada día con la ilusión de verlo, de verlo cuando lo veía dormir tranquilo, es que yo estaba feliz, quiero decir, fui capaz de crear un entorno en casa tranquilo, o sea, me volqué en crear el entorno lo más, o sea, que él no se diera cuenta de lo que está pasando. Y por suerte, la propia enfermedad hizo que no se diera cuenta. Claro. Él estaba feliz, claro, él estaba feliz, en casa. Por eso es importante, creo que es importante, que luego a lo mejor lo hablamos, es importante que digamos que las casas tengan una flexibilidad para adaptarse a este tipo de situaciones. Porque, a ver, en ese momento yo había leído un artículo que dicen que si a un enfermo, cuando está en ese proceso, le ve mucho movimiento, que haces, pues a lo mejor obras, o imagínate para hacer un baño nuevo o para tal, que eso lo condiciona mucho, lo intranquiliza porque parece que está molestando, que está creando problemas. Entonces yo lo hice de una forma muy sencilla, es decir, lo que era el salón comedor, se fue fuera la mesa del salón comedor y ahí se puso su cama y la de mi madre, que siguieron durmiendo juntos, ¿no? Entonces ahí se puso su cama y entonces tenía su tipo suite, era su habitación con la sala y el baño. De ahí entonces, ya... Bueno, y ahí el entorno era ordenado, alegre. Bueno, entonces es que a él lo veías feliz, quiero decir, y el verle a él la cara feliz, para mí era vida, quiero decir, era, o sea... Ahí ya estabas haciendo, quiero decir que ahí ya estabas haciendo tus, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no? Tus primeros pinitos como consultora de Feng Shui, que eso vino después. Sí. Entonces, todo esto lo contabas porque dices que te llevó a, o sea, que el estar donde estás ahora fue a raíz de ese despertar que estabas contando de tu padre. Es que un tiempo después me di cuenta de que esto había pasado, claro. Yo en ningún momento me pregunté por qué esto me toca a mí o por qué esto le toca a él. No, porque a cada uno nos toca lo que nos toca, quiero decir, no hay tampoco por qué. Entonces, es un proceso que pasa, o sea, que pasa y asumes, aceptas y lo puedes llevar de una forma o de otra. Y yo, pues ahora me doy cuenta que me descubrí, es decir, que fui capaz de hacer muchas cosas que a lo mejor ahora digo, pero yo como ahora no puedo hacer esto si
fui capaz en aquel momento de hacerlo. O sea, si fui capaz de hacerlo en aquel momento es porque está en mí. Es porque está en mí. Y lo que yo creo es que cuando haces las cosas desde el corazón, o sea, cuando pues sale lo que sale, quiero decir, sale el amor, sale tal, te olvidas de los miedos, vives el momento, disfrutas. O sea, lo mismo que hace un niño, lo que nos olvidamos de hacer cuando vamos creciendo, ¿no? Totalmente, totalmente, Pepa. Es esa experiencia, esa vivencia te conectó de alguna manera, bueno, de alguna manera no, te conectó con tu esencia, Totalmente. absolutamente, ¿no? Te conectó con Sí, tu esencia y como tú dices, si bien pudiste vivir desde esa esencia en aquella experiencia además tan, vamos a decir, la mente la puede etiquetar como negativa, aunque el corazón no, absolutamente. ¿Cómo no vamos a poder vivir nuestro día a día sin ningún tipo de acontecimiento o experiencia así desde la esencia, ¿no? O sea, es algo que sí. tenemos que hacer no en momentos puntuales, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y toda esta experiencia que te conectó con tu esencia, cuéntanos, ¿cómo fue que te fuiste dando cuenta de decir, uy, pues voy a hacer esto, pues ahora voy a hacer lo otro? Cuéntanos un poco un poco como esos pasos, ¿no? Esa Sí. trayectoria. Mira, él se fue allá hace 7 años, ¿vale? Entonces, la primera temporada yo volví a trabajar, tenía un estudio de arquitectura aquí en el pueblo en el que vivimos y tal, en un local alquilado, ¿vale? Y entonces seguía trabajando, pero había algo que no, estaba como muy desconectada con la profesión, hasta que llegó un punto en que incluso renegaba de la profesión. O sea, había unos aspectos que me gustaban mucho de la arquitectura, pero había otros que no me gustaban nada, como era el papeleo, la burocracia. Yo sentía que me estaba peleando continuamente con el mundo, como que tenía o sea, con los clientes, ¿no? Porque a mí una de las partes que más me gusta es escuchar al cliente y que me diga lo que siente y lo que quiere hacer y lo que, bueno, charlar con ellos, en definitiva. Pero había la otra parte, el tema de la burocracia que me tenía muy agobiada, muy desconectada con la profesión. Entonces fue pasando el tiempo y de repente apareció la posibilidad, como apareció, igual que contacté contigo, aparece el tema de hacer el curso de Feng Shui, un curso para ser consultora de Feng Shui. También le di al botón sin pensármelo ni un segundo. Entonces, acabo el curso de consultora y tal, y el Feng Shui, pues es una herramienta que te permite crear orden y armonía en casa, para mejorar pues distintas facetas de tu vida profesional, de tu vida familiar, de tu vida de pareja, de tu salud, de distintos aspectos de tu vida. De tu Entonces yo en ese abundancia, de momento, todo. claro, de abundancia, de tal. Entonces yo en ese momento, cuando empecé a hacer el curso, activé el área profesional de mi casa. Porque yo sabía, yo lo que notaba era que como que no estaba haciendo lo que realmente era mi vocación, que parecía que aquello no acababa no acababa de encontrarme bien conmigo mismo. Como que faltaba algo, ¿no? Faltaba algo. Algo, Alguna pieza que sí. encajar, algo. Sí, sí. Entonces potencié el área de carrera profesional y de repente pues empezaron a cambiar las cosas. Es decir, empecé a ver las cosas de otra forma, empecé a investigar, a bucear, tal. A mí me gusta, soy muy curiosa, es decir, muy por naturaleza. Entonces, bueno, investigas, lees, ves cositas y tal, hasta que llegué, hice un reto tuyo y llegué a ti. Y entonces a partir de ahí empecé a darme cuenta de cositas, que decir, a darme cuenta de cositas como la que acabamos de decir antes, o sea, lo importante que es darse cuenta de determinadas cosas, digamos, de que no somos nada, a ver cómo lo digo. Es decir, no somos nada, que decir, tenemos que sentir lo que hacemos, tenemos que hacer lo que sentimos mejor.
Totalmente, totalmente. Tenemos que hacer lo que sentimos, si no, estamos fuera de tal. Bueno, en resumen, que en este momento, cuando llegué a odiar la profesión, o sea que no es una broma esto, y pensé en dejarlo completamente, pues hace poco tiempo me di cuenta de que yo voy a ser siempre arquitecta. Y es que llevo más de 25 años ejerciendo como autónoma. Entonces, eso está ahí. Quiero decir, es una experiencia que por mucho que yo quiera, eso no va a desaparecer de mi vida. Va a Tienes estar ahí ahí siempre. un... Claro, va a estar ahí siempre. Yo voy a entrar en un sitio y voy a mirar con ojos de arquitecto. Quiero decir, es que no Claro, puedo claro. mirarlo de otra forma. Pero ahora mm, creo que estoy encontrando el camino para hacerlo de manera que yo me sienta bien y poder ayudar mejor a mis clientes. ¿Sabes? A encontrar a buscar, el viaje que yo hice o que estoy haciendo es un viaje hacia mi interior, es decir, hacia la herramienta que a mí me está sirviendo muchísimo es el silencio, el eliminar los ruidos mentales, todos que tenemos en la cabeza, desde los ruidos, desde los físicos, los mentales, todo este ruido, los móviles, el estar pendiente siempre de cosas que no. Sí, Que la sí, vida sí, no es sí. eso, vamos, que la vida es otra cosa, ¿no? Entonces el dejar un poquito eso al lado y meterte, ir a viajar hacia tu interior. Entonces, Y desde ahí, ahora con esto y con la experiencia que yo tengo como arquitecta y con el Feng Shui, pues me gustaría seguir por ahí y ayudar en lo que pueda a gente a que tenga la casa que cada uno siente. Es decir, las casas tenemos que sentirlas. total. Porque Las las casas casas te hablan, ¿verdad, Pepa? Las casas... las casas, dime, perdón, es que no te... Digo que las casas te hablan, te Las hablan. casas te hablan, cada casa te habla. Vamos a ver, mira, por ejemplo, esta casa en la que vivimos actualmente es una casa que hicieron mis abuelos maternos, ¿vale? Yo recuerdo estar de pequeña muchas veces en esta casa y recuerdo la energía que había en esta casa, o sea, lo que yo entendía por energía en aquel momento, ¿no? Una niña con 10 años, 9, tal, vale. Pero la energía que había en aquel momento no es la misma energía que hay ahora. La energía de una casa la hacen los que la habitan, los que la viven, no la casa en sí. De hecho, por ejemplo, tú cuando llegas a una casa, yo por ejemplo que ahora estamos haciendo mucha rehabilitación en vez de obra nueva y tal, entonces llegas a una casa que lleva mucho tiempo cerrada y tal, tú entras allí y te sientes como asfixiada, como que necesitas abrir alguna ventana, como que aquello está muy cerrado porque hace mucho tiempo, la energía allí no circuló, no se movió durante mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que conseguir es casas en las que la energía fluya y sea la casa que tú sientas, porque tú eres único. Cada uno de nosotros somos únicos. Entonces, no tenemos que tener todos ni las mismas casas, ni la casa de revista, ni la casa. Quiero decir, tenemos que sentir cómo queremos que sea nuestra casa. Y Tenemos que convertir saber lo que queremos para escuchar a la casa, sentarte a lo mejor en un rinconcito tranquilamente. desde esa tranquilidad, desde ese silencio, Desde del que esa tú hablabas. tranquilidad, justo desde el silencio, sentarte y decir, mira, ¿qué me está pidiendo esa pared? ¿Qué puedo poner ahí? ¿O cómo voy a estar yo bien si, sabes, si tengo esta... O te llegas a un sitio a lo mejor y dices, oye, aquí no me encuentro nada bien, o sea, no me gusta esto. Estoy hablando de un local que llegues, un local que te vayas afuera y tal, y entras en algún local que te quieres marchar. La casa tiene que ser el refugio, quiero decir eso, el refugio al que tenemos que querer volver. Ah, qué bueno esto. El refugio al que tenemos que querer volver. Como el hogar al que queremos, al que tenemos Al que que queremos, querer. claro, el lugar al que estamos deseando volver, porque es lo que nos acoge. Es como estos últimos días estoy dándole vueltas a una idea que me está rondando, es como el útero, vamos a ver, desde que somos, y me vino ahora al pensamiento por el tema del cumpleaños de tu hijo.
es el tema del útero, quiero decir, desde que somos concebidos es el corazón lo primero que late, ¿vale? El latido, ¿vale? Y luego vamos formándonos, vamos creciendo en un refugio que es perfecto, quiero decir, es un útero acogedor y tal, estamos flotando ahí en un mar pequeñito, sin nada, y no nos preocupamos por nada más, o sea, estamos nutridos, no necesitamos nada, estamos desnuditos, pero somos pura vida. Absolutamente. Y nos vamos formando. Desde que nacemos empezamos como a perder eso. Quiero decir, nos empiezan a poner ropita, nos empiezan a tal, empezamos, vale. Ahora por aquí, ahora por allá. Ahora por aquí, ahora por allá, te van metiendo alguna creencia, empiezas a juzgar, empiezas a decir, porque aquel no hace lo que yo considero que tiene que hacer, empiezas a hacer cositas que, o sea, nos empezamos a perder, ¿no? Y entonces, pues eso, yo quiero que las casas, quiero decir, me gustaría que la gente viviera en casas que fueran como ese útero, que se sintieran así de acogidos. Wow, qué bello esto. Además, porque me encanta, ¿no? No, es la primera vez que te lo escucho y me parece, no sé, me parece súper emocionante y súper coherente, ¿no? Y como tú muy bien dices, eso se consigue, se consigue de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Es como lo que hay aquí sale hacia afuera y lo que hay hacia afuera me habla a mí, ¿no? Pero solamente voy a escuchar lo que me habla si estoy conectada conmigo, ¿no? Entonces, este es un poco, entiendo, ese trabajo, que no es solamente, pues mira, ponte la cama así o o quita ese cuadro de allá, sino que es un trabajo también de escucha interna para poder escuchar lo que hay fuera, ¿no? Y desde ese silencio poder llegar a, como dices tú, a crear hogares a los que nos apetezca volver, como es como, fíjate, ahora me está viniendo también un poco como una metáfora de lo que es la vida, Pepa, porque fíjate, me está viniendo ahora información. Al final, ¿qué queremos todos? Creo yo, desde mi punto de vista, trascender toda esta dualidad para llegar al amor incondicional que somos, ¿no? Para llegar a ese amor. Al final se trata de crear ambientes, hogares amorosos, que solamente se puede crear eso desde la propia conexión con tu propio amor y contigo misma, ¿no? Contigo mismo. Así que me parece... Y una cosita que quería decir, que eso luego, quiero decir, si tú estás bien, eso luego se transmite. O sea, no hay, esto es un proceso que si tú llegas a estar bien y estás bien en tu casa y tal, esto todo se transmite a tu entorno más próximo y va como expandiéndose. Va como... es algo que no hay, no tiene vuelta atrás, vamos. Y bueno, y tener en cuenta también una cosa, que, a ver, estamos hablando de que puede ser una casa, puede ser un piso, puede ser, quiero decir, es que puedes vivir en una habitación, se puede hacer en una habitación que estés viviendo en una habitación de alquiler, es que da igual, se puede hacer en tu mesa de trabajo. Exacto, en tu oficina, en cualquier... Por ejemplo, en tu oficina, en un local de trabajo, se puede hacer en cualquier sitio. Yo creo que lo que hay es que sentir que quieres hacerlo y sentir y comprometerte a hacerlo, digamos. Pues el proyecto está en proceso, pero siento que va a ser un proyecto verdaderamente como ese cocido que está a fuego lento, pero luego está para chuparse los dedos de rico, pues igual, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado un poco como al final del proyecto, pero yo quiero también volver un poco hacia atrás porque estoy absolutamente segura, Pepa, además, como siempre digo yo, aunque sea una persona que te escuche que diga, wow, ¿cómo me identifico con la historia de Pepa? Incluso a lo mejor porque sea una persona, no sé si hombre o mujer, da igual, que incluso sea arquitecta o arquitecto, ¿no? Imagínate, ¿no? Y puedas crear o causar esa inspiración que la persona pueda necesitar o ese insight o eso como, wow, vale. En todo este proceso que estás transitando desde julio del año pasado, que no es desde julio, porque en realidad es
desde hace 7 años, prácticamente, si nos remontamos al principio. Sí. ¿Qué ha sido para ti lo más complicado? Aquello que te ha costado como más, es como que se resistía a poder avanzar, o ese miedo que estaba ahí, que se repetía, y cómo lograste superarlo, o cómo lidiaste con eso, ¿no? Fíjate, una de las cosas que más se me resiste aún ahora es el establecer unas rutinas. Entonces, por eso digo que la experiencia con mi padre me sirvió mucho, porque ahí no valía, ahí tenía que haber rutinas, había unos horarios que no podías, es decir, yo estuve 6 años que no pude salir de casa, es decir, no pude salir de casa, no pude viajar, no pude, a ver, ¿sabes? Teníamos que turnarnos para estar siempre una persona con él, entonces ahí había unas rutinas, entonces yo ahora decía, vamos a ver, si en ese momento fui capaz, ¿cómo ahora no soy capaz de establecer, de tener unas rutinas, unos horarios, qué tal? Claro, luego vas y hay la parte, como estará pensando alguno, la parte de los arquitectos creativos, esta parte creativa que no te deja pisar tierra. Que dices, estoy ahí en las nubes y entonces no piso tierra, ¿no? Pero es una de las cosas que más me costó y me cuesta. Y me está ayudando mucho, que Eso, también ¿qué era te muy ayuda o reacia. Yo a qué te esto. ayudó y qué te sigue ayudando Sí, a...? Porque yo desde que te conozco has ordenado, por decirlo de alguna manera, muchas cosas y has creado nuevas rutinas y nuevos hábitos. O sea que sí que hay parte del camino hecho, aunque no todo, ¿no? me ayuda mucho el saber, el saber que en algún momento fui capaz de hacerlo, eso es una de las cosas. Y otra cosa muy importante es la meditación. Es, claro, es que volvemos a lo mismo de antes, es el silencio. Además a mí me gustan las meditaciones, más las no guiadas que las guiadas, o sea, me gusta estar en silencio. Entonces ahí es es donde empiezas a encontrar la fuerza para ir hacia ti misma, para reconectar contigo, empiezas también otra de las cosas muy importantes, el conectar con la naturaleza, el notar una conexión con la naturaleza que yo tuve perdida durante mucho tiempo, o sea, el volver a sentir la naturaleza, que un animal de repente se te acerca, un perro que no conoces, perdón, que no conoces de nada o que no te conoces, se te acerca y te da un lametón y tú no te asustas. Es decir, esto antes a mí no me pasaba, ¿no? Bueno, pues una conexión eso con la que es la vida, que es lo que somos nosotros, o sea, puro inocencia, puro instinto. Tenemos que recuperar, yo creo que tenemos que recuperar un poquito todo eso. La espontaneidad. Tenemos que volver a ser niños, porque si no, esto no tiene sentido. Y Hablas aprovechar, mucho, aprovechar. hablas mucho tanto en tu discurso como en tu proyecto de la palabra silencio. De hecho, en esta entrevista ha salido ya más de una vez, ¿no? Has dicho ya muchas cosas sobre el silencio. ¿Qué otras cosas más te aporta el silencio? Porque fíjate, el silencio está cuando has dicho el ejemplo de que esa esquina o esa pared te habla. El silencio está cuando haces meditación y te conectas contigo, ¿no? Y con tu esencia. El silencio está en tu vida y en la vida de todos cuando dejamos de, de- de poner atención al ruido y ponemos atención al silencio, ¿no? ¿Qué palabra tan importante en ti? ¿Qué más te aporta o qué te aporta, aparte de lo que has dicho, qué otras cosas te aporta el silencio para poder compartir, ¿no? Porque creo que es fundamental, todo el mundo habla de la meditación, pero tú cómo lo compartes con esa palabra que me encanta, silencio, ¿cómo te ha ayudado a ti el silencio o cómo te está ayudando a ti el silencio en tu vida? Es que es básico, es que es básico. Es lo que el estar conmigo misma, quiero decir, cada día, un ratito cada día, lo que me permite conocerme mejor, el ir descubriendo cosas que no sabía que existían en mí. Y eso es lo que me permite, o sea, el ir llegando a una
a lo que quiero alcanzar yo, que es una serenidad. Es mi meta es alcanzar una serenidad y poder transmitirla, digamos, a mi entorno y que mi entorno esté bien y que tal, vale. Entonces, es eso, o sea, el silencio para mí es esencial, o sea, es que es lo que somos, es lo que somos. Aunque creamos que todo lo o sea, que lo que nos nutre de alguna manera es todo lo que tenemos, eso no es cierto. Quiero decir, eso no es cierto. Quiero decir, lo único que vale es que tú estés bien contigo misma. Es la única forma de poder estar bien con los demás. Y hilando... No sé cómo decirlo. Sí. Dime. Hilando esto con lo que decías antes del útero, estoy completamente segura, aunque no lo recuerde al 100%, pero vamos, sí, esa sensación de que ese silencio parte de ahí también. ¿No? Está aquí, está todo conectado, ¿no? Ahí, entre otras cosas, porque seguramente ese fetito, esa cosita no tiene desarrollado el oído, no tiene desarrollado los sentidos, ¿no? Entonces está en una especie de como de conciencia, pero sin lo que es todo ese ruido, ¿no? Todo ese ruido. Entonces me parece que una de las cosas que más me ha impactado de todo lo que has dicho, hay muchas cosas que ya sé porque estamos en un proceso también individual juntas, sí. Es esto, ¿no? De volver al hogar y de esa metáfora o esa similitud que has hecho con el útero. Sí, es algo muy bello, no sé, siento belleza ahí, también una palabra muy, muy relacionada contigo. Y me da de que por ahí hay que tirar de la madeja, ¿sabes? Hay que seguir hilando, ¿no? Tirando de la madeja, sí, totalmente. Mira, vale. Te puedo contar un detalle pequeñito. Sí, estamos todavía en tiempo. Es que te digo, porque hablando de esto, de lo del volver a casa, ¿no? Tengo una amiga que tiene una niña que ahora ya es mayorcita, pero cuando tenía 3 años, cuando tenía 3 años la niña, se fueron de vacaciones pues 15 días a la playa y tal, estuvieron allí, la niña bien y tal, y entonces volvieron a casa. Y entonces al volver a casa era de noche, ya viajaron de noche, y la niña venía durmiendo y tal, ya al llegar a Lugo, que es la provincia en la que estoy yo, ya al llegar a la ciudad despertó y dijo, Lugo, vale. Y luego llegaron a casa, se volvió a quedar dormida, llegaron a casa, subieron las escaleras, la madre abre la puerta, y entonces la niña enciende las luces y tal, entra y dice, con esta, mi casita, mi casita, como diciendo, aquí es donde yo tengo que estar, este es el sitio que me acoge y es el refugio donde yo quiero estar. Y mira que venía de estar en la playa y de tal, pues eso es lo que tenemos que conseguir todos, llegar y decir, mi casita. Y más en estos momentos que estamos viviendo de confinamiento, hilándolo con la actualidad, porque fíjate que dónde estamos cada uno de nosotros, en nuestras casas, cada uno donde esté, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy hablaba con una antigua clienta y me decía que estaba en la India, que la había pillado en la India. Bueno, pues igual es que su alma ha pedido vivirlo allí, ¿no? Pero generalmente yo creo que 95% de los casos de las personas están viviéndolo en casa o en lo que consideran su casa y ahí estás 24 horas. Entonces, ahora más que nunca, esa conciencia, porque yo he escuchado mucho, Pepa, de mucha gente de que ahora está, pues eso, moviendo, yo incluso moviendo muebles, cambiando cosas, vaciando armarios. ¿Por qué? Pues porque estás, lo que antes estabas mucho fuera, ahora estás mucho dentro. Entonces, qué fundamental ahora, ¿verdad, Pepa? Que para que nos ayude también a vivir. ¿Qué piensas sobre eso? Sobre eso pienso que nos tenemos que acostumbrar a vivir de otra forma. O sea, es un antes y un después. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir más en casa, en vez de más fuera. Como que nosotros somos, claro, los latinos somos de estar con mucha gente, de estar fuera, de compartir, de tal. Pero vamos a tener que aprender a estar en casa.
Entonces, cuanto más armoniosa, digamos, esté la casa, pues mejor vamos a estar. Totalmente, ¿eh? Y yo lo siento así absolutamente también, porque esto que está ocurriendo y que sigue ocurriendo, porque de momento hasta el 24 tenemos confinamiento, si no lo seguirá. prorrogan más, es una gran toma de conciencia para todos y qué casualidad, entre comillas, que lo estemos viviendo en casa, ¿no? Entonces, ahí en la casa también estoy absolutamente segura de que muchas personas, porque esto es algo a nivel mundial, se están replanteando muchas cosas en relación a su casa o a la próxima casa que quieren tener. Eso es otra cosa importante también. Eso es una cosa muy importante, que a veces, lo digo por clientes a ver, yo claro, en los años que llevo trabajando, tuve muchos tipos de clientes. Entonces hay algunos que tienen muy claro lo que quieren, pero clarísimo, que decir, no tal, o sea, es hacer lo que ellos tal, porque lo tienen muy claro y entonces ahí no puedes entrar porque es que estarías invadiendo su forma de vivir. Entonces nosotros, o sea, yo no considero que tenga por qué, o sea, no puedo hacer eso, ¿no? Y sin embargo hay otros que te dicen que, bueno, que los orientes, que tal. Entonces, a veces hacemos casas o pensamos, sin pensarlo, digamos, sin pensarlo demasiado, hacemos casas que no se ajustan a lo que realmente necesitamos, Wow. ni a lo que realmente sentimos. Porque a veces, o sea, a mí me piden a veces, pues quiero una casa que tenga 6 dormitorios, un salón muy grande, una cocina muy grande, tal, porque nos juntamos muchos en la fiesta y tal, y tú dices, vale, bien. Y luego tú sabes perfectamente que ese salón, a lo mejor tan grande, se va a usar un día al año. Entonces eso es un espacio que no es vivido, quiero decir, ¿para qué quieres eso? Y luego encima, claro, quieren que la casa sea barata. Es decir, claro, todo no cabe, quiero decir. Claro, claro, claro. Tenemos Sentir primero que más. sentir, a ver, dónde queremos vivir, cómo es nuestra forma de vida, lo que realmente necesitamos, porque a veces no necesitamos tanto espacio ni tanto, quiero decir, simplemente de cuestión, porque a veces también pasa una cosa, cuanto más espacio tenemos, más cosas acumulamos. Y eso tampoco es bueno, evidentemente, porque luego tienes ahí cosas que no usas a lo mejor desde hace 10 años y están ocupando un sitio que no tiene que... A ver, eso es uno de los principios del Feng Shui, el orden Sí, y la sí. limpieza, quiero decir, el eliminar lo que no se usa, lo que no te produce felicidad. Mira, Dime. mira, que te quiero contar una cosa así como muy espontánea y natural. El otro día, leyendo una cosa también de Feng Shui, decía que no es, bueno, y yo no es que porque lo dijera, es que lo sentí, ¿no? Y yo tengo que sentir las cosas, tú ya lo sabes. Yo tenía aquí en el salón muchas fotos de Amaro, del Peque, de cuando era más pequeño, o de cuando tenía 3 años, o cuando tenía 5 años, o cuando no sé qué. Entonces es como que, o sea, y en realidad no tenía ninguna foto actual de él, ¿sabes? Y una de las cosas que yo muchas veces cuando estoy desconectada es como, que quiero que madure, que quiero que sea autónomo, que sea independiente, que sea no sé qué, que sea tal. Vale, entonces es como, pero ¿cómo no puedo tener, cómo no tengo ninguna foto actual del Peque y tengo todo de cuando era más bebé, más inmaduro? Arrasé con todas las fotos, las tengo guardaditas en un álbum, bien ahí, de recuerdo, por supuesto, y estoy empezando a poner fotos actuales de mi hijo, conmigo, con no sé qué, con su papá, con lo que sea, pero fotos de ahora, ¿no? Fíjate, y fue una cosa que dije, qué sentido común, ¿verdad? El Feng Shui es muy de sentido común. Es que sin saberlo estás haciendo Feng Shui. Sin saberlo estás haciendo Feng Shui. Claro, porque si no, estabas, tú mismo lo acabas de decir, pero tú lo sentiste y lo hiciste así. Sí, Pero sí, fue sí. porque te llegó a ti, o sea, o sea, yo no había hablado contigo para nada de esto ni tal, es decir, pero sentiste que si estabas poniendo fotos de cuando era bebé, de cuando era más pequeñito, pues posiblemente le estabas, a lo mejor eso no representaba la autonomía que tú querías para él,
o que quieres para él. Sí, sentí Entonces, como una incoherencia, claro, sobre claro, todo porque no habían fotos, ni una actual, pero claro, la más actual era de cuando, de 5 años y medio, así, de claro. cuando terminó la infantil. Claro, bueno, que no hace mucho, pero que él ahora está en otra edad, está casi en 8 añitos, entonces, ¿no? ocho 8 añitos. años. Hoy, ¿no? 8 añitos Así hoy. que, Bueno, ¿cuánto sentido entonces, claro, común? ¿Cuánto sentido común claro, tiene? es que el Feng Shui es sentido común. Quiero decir, luego, otra cosa es que tengas un acompañamiento para ayudarte a armonizar en cuanto a colores, en cuanto a formas, en cuanto a yin y yang, en cuanto a equilibrio, quiero decir, eso es otra cosa, pero la base es el sentido común, el sentido común. Como tampoco es de sentido común, por ejemplo, eso te lo conté aquí en una reunión, en una sesión de las que tenemos individuales. Yo tenía un cuadro en el estudio, yo ahora trabajo en casa. Entonces tengo una zonita que me hice, una zonita, un trozo de la casa, que es mi estudio. Y entonces tenía un cuadro en el estudio, hacia donde estoy mirando ahora, tenía un cuadro que siempre llevaba conmigo mucho tiempo y sigue estando en casa, vamos, que es una chica durmiendo plácidamente. O sea, está, pero Sí, vamos, una sí, postura con unas sí. telas muy vaporosas y tal, en unos colores naranjas, amarillos, tal, pero con una placidez. Entonces, entonces, ¿qué pasa? A mí se me ha ido la vista hacia el cuadro y yo decía, es que de repente estaba trabajando y Entra una relajación. me quedaba y yo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero esto qué? Y entonces dice, date el cuadro. Entonces, sin comprar ningún otro, que decir, busqué otro de los que tenía por casa, un cuadro que es en color rojo, que es, bueno, es un color rojo fundamentalmente, que tiene mucha energía, tiene equilibrio, se ve el equilibrio en él y tal, y entonces lo cambié Lo por ese sustituiste. es que al día siguiente, es que ya no se me caían las pestañas. Sí, 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 sí. Claro, Yo, a veces hay cosas que no a ver, que no te das cuenta, pero están influyendo. El entorno influye muchísimo en nosotros. Influye muchísimo. Y luego hay otra cosa absolutamente. que influye, hay otra cosa que también, y esto lo vemos, o sea, esto lo vemos. Luego hay otra cosa que a mí también me gusta mucho y que también forma una parte del Feng Shui, pero que yo ya descubrí cuando estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura, que es la geobiología. Es decir, hay cosas que no vemos en las casas. Hay un electromagnetismo, digamos, que está ahí y que no vemos. Entonces, hay, por ejemplo, lo que es el gas radón, que aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos mucho porque es una zona muy granítica, entonces hay gas radón. Es decir, eso O pues es el una tema cosa del que no agua, vemos. las acequias, El tema de cuando hay antenas de telefonía, cuando hay postes de alta tensión. Es decir, tenemos que mirar también lo que hay en el entorno de casa. Y luego, por ejemplo, eso, las venas de agua subterránea, que no es bueno, por ejemplo, tener una cama encima de una de ellas, pero eso todo, a ver, te cuento un detalle. Los romanos, antes de establecerse en un poblado, digamos, ¿qué hacían? Pues se llevaban un rebaño de ovejas y lo dejaban allí pastando un tiempo. Ponle, no sé cuánto podía ser, 6 meses, un año, no sé cuánto. O sea, mandaban a unos cuantos allí con las ovejas y vivían allí durante un tiempo. Al cabo de ese tiempo, sacrificaban a las ovejas y les miraban el hígado. Si el hígado estaba mal, no se establecían ahí. No se y establecían que los ahí. romanos En no es ese lugar. una civilización con tantísima sabiduría. Claro, claro, pero entonces tenemos que aprender mucho, que decir, pero si ellos que no tenían medios lo hacían de esa forma, les llevaba evidentemente más tiempo porque tenían que esperar a que la oveja, digamos, vale. Pero en este momento tenemos medios, tenemos máquinas que nos miden las energías, si hay una energía mala o mismo nosotros, que decir, con un péndulo, con unas varillas, tal, puedes medir la energía. Sí, 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 Porque no deja sí. de ser, nosotros no dejamos de ser también energía y transmisores de toda esa energía que está ahí, ¿no? Entonces puedes descubrirla y si no tenemos máquinas que nos dicen, pues aquí hay tanto, nos estamos pasando, este lugar no es bueno para establecerse. Interesante lo que Entonces, bueno, cuentas de los romanos, ¿no? Porque al final volvemos también, me ha venido también la idea de que
ellos hacían esto de esa manera, bueno, a lo mejor más arcaica, efectivamente, con menos medios, pero probablemente porque estaban conectados con su intuición. Con su intuición y con su instinto, el instinto que todos Por tenemos lo que que tú tener. decías antes, ¿no? Sí, es Ahí que eso es está fundamental. Pues fijaros, ¿no? Eso es Qué fundamental. interesante todo lo que está contando Pepa para ir poniendo un toque final a la entrevista para que no se nos haga demasiado larga. Yo creo, yo siento que si cuando ella tenga terminado su proyecto, terminado ese cocido de estar listo para comer, listo para lanzar en este caso, creo que tenéis una persona que no solamente conoce el Feng Shui y os puede orientar en ese sentido, sino además que también tiene su base, como ella dice, que sigue honrando de arquitectura, donde se le ve ahí esa parte profesional de tantísimo tiempo, y una sensibilidad y una intuición que está desarrollando desde hace un tiempo a esta parte, estos 7 años. Creo que de ahí puede haber una persona que te, no sé, que te acompañe, que te dé luz para que, y pongo aquí el toque final, para que tengas, si estás en un momento de querer o hacer una casa nueva o reformar o una habitación, tener muchas ganas de volver a ese hogar, a ese cuarto, a esa habitación, a ese despacho, para sentirte de forma armónica, para sentirte de forma abundante o aquello que tú anheles. Así que Pepa, esto promete, de verdad lo digo, de verdad lo digo de corazón, esto promete y estará terminado cuando esté terminado, chimpún. Sí, eso no Así que importa. nada Lo que más, importa es estar caminando, seguir caminando. exacto. Sí. Solamente decir si quieres añadir algo más o si quieres dar algún apunte para ir acabando y si hay alguna manera de poder contactarte. Creo que ya compraste incluso un dominio, pero bueno, yo ahí no me quiero meter porque ella cuando Sí, tenga su... pero la página está en construcción, entonces lo vamos a dejar tal. Por ahora es en Camino Feng Shui, en Facebook es en Camino Feng Shui y en Instagram en pepa.caminofenshui y Eso luego es. tengo caminofenshui@gmail.com. En cualquiera de esos sitios estoy. No, lo que quería es darte las gracias por esta oportunidad fabulosa, de verdad. Y, y nada, que seguimos, bueno, que seguimos el camino juntas porque es que creo que tenemos que seguirlo. Entonces,